Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 77. Parte 3. Capítulo 7. Voy a cazar por primera vez la semana que viene, así que las publicaciones podrían ser un poco irregulares. Me tomé casi 2 semanas libres por esta temporada de ciervos, así que debería tener tiempo entre las sesiones de congelarme. Además, advertencia para este capítulo: las consecuencias de que los goblins hagan cosas propias de goblins. Hijo del bosque. Jaune inhaló profundamente, absorbiendo los olores y sonidos del entorno. El aroma a cerveza, humo y sangre impregnaba el aire. Otra bocanada, y percibió el tenue olor a lo que solo podía describirse como goblins. Este miasma pútrido se le pegaba a la lengua como queso podrido. A sus pies se extendía el rastro bien definido que habían dejado los goblins. Docenas de huellas se hundían profundamente en el barro, yendo y viniendo del este hacia el bosque cercano. Junto a ellas estaban las del señor Anush y sus hombres de armas. Las numerosas huellas humanas se entremezclaban con las de los cascos de los caballos de guerra. Sin embargo, lo más peculiar eran las largas marcas de rozaduras que no pertenecían a ninguno de los dos. Marcas de arrastre. Al parecer, los cautivos se habían ido con la banda principal de goblins. A menos que los derrotaran, Jaune podía apostar a que intentarían luchar tanto como fuera posible. Este sería el camino que debía seguir. Los goblins no podían ocultar esto con la misma eficacia que su propio rastro. Necesito apurarme antes de que los aldeanos me sigan. Jaune sintió a algunos aldeanos rondándolo desde atrás. Al erguirse, todos retrocedieron varios metros. Una sola mirada los dejó anclados en su lugar. Muchos aldeanos, que parecían padres, deseaban desesperadamente seguirlo, pero el miedo los detuvo. El paladín agarró las riendas de todo y saltó sobre su silla. Un chasquido de riendas impulsó a la montura a avanzar. La pareja se adentró en el bosque con una rapidez que los caballos no podían alcanzar. El perfil bajo del lagarto a toda velocidad les permitió atravesar gran parte de la maleza baja sin problemas. Jaune solo se preparó para los árboles y las enredaderas que se deslizaban sobre su armadura y se quebraban a su velocidad. Siguieron este sendero durante varios kilómetros, adentrándose tanto en el bosque que este empezó a convertirse en un bosque primario. El cielo apenas se filtraba a través del denso dosel, dejando un suelo oscuro con grandes áreas de vegetación bajo la luz solar restante. Sin embargo, Jaune no pudo detectar ningún rastro de vida animal. Al igual que Saexo-Joe. Jaune redujo el paso a paso, maniobrando con cuidado entre la gran vegetación. Siguiendo el amplio sendero, pudo ver cualquier trampa o pista. Por suerte, las huellas aún eran visibles. Los goblins no se preocupaban por ocultarlas aún. Tras recorrer otra milla, Jaune notó lo que parecía ser un gran campo de batalla. Su primer indicio fue el cadáver de un caballo esparcido en el camino frente a él. Esta visión hizo que Jaune desmontara y pasara con cuidado sobre el cuerpo para examinarlo más de cerca. Había bastantes cuerpos esparcidos en el pequeño claro. En su mayoría, hombres que habían sido rodeados y arrastrados por los goblins. Sus armas estaban a su lado o, curiosamente, habían desaparecido. Muchos ni siquiera se habían puesto la armadura. En su apuro, solo empuñaban espadas o armas de asta. Eso es lo que te mató. Jaune recorrió con los dedos un gran charco de sangre seca. Había un cuerpo allí, pero lo habían sacado a rastras. La dirección le indicaba que sus compañeros lo habían sacado del campo. Probablemente alguien herido, pero aún lo suficientemente consciente como para llamar la atención de otro soldado. Al levantar la vista del suelo ensangrentado, Jaune buscó los cadáveres de los goblins. No había ninguno en el claro. Ninguno había muerto, o probablemente, los otros goblins se los habían llevado. Jaune se inclinó más por la primera opción. Si los soldados fueron emboscados, es posible que los goblins no sufrieran bajas. Pueden ver en la oscuridad mejor que los humanos. Si Anush y sus hombres portaban antorchas, los goblins probablemente los vieron primero y esperaron a que entraran en una zona de aniquilación. No tuvieron ninguna oportunidad. Los soldados no tuvieron la opción de esperar tras la incursión de los goblins. Tuvieron que perseguirlos a toda velocidad y sin vacilar. Por supuesto, esto resultó en que la mayoría resultara herida o muerta.
Sin embargo, no hacer nada y esperar habría sido la peor opción en este caso. No podían quedarse de brazos cruzados y dejar que los goblins se llevaran a su gente, lo entiendo. Yo haría lo mismo. Jaune respiró hondo y se irguió. Le hizo un gesto a Dodo para que lo siguiera, y el lagarto obedeció. Volviendo a subir a la montura, ambos continuaron adentrándose en el bosque. El olor a goblins se hacía más intenso a medida que avanzaban. Siguiendo este olor y las huellas que quedaban, Jaune vislumbró una gran colina en el horizonte. El sendero lo conducía allí. Era el lugar más obvio para una capa de goblins. Jaune supuso que debajo de ella corrían cuevas o una antigua mina. Tendré que volar la entrada y sellarla. Jaune reflexionó sobre los aspectos técnicos de sellar la capa de goblins mientras Dodo avanzaba. ¿Cuántos cristales de polvo se necesitarían para lograrlo? ¿Qué probabilidades habrían tenido de que la cueva hubiera sido colonizada de nuevo si él no hubiera realizado esta tarea? ¿Cómo podrían emplearse estos recursos en su objetivo real? Los pensamientos se interrumpieron cuando el olor a más sangre llenó el aire. Al girarse en dirección a la que provenía, Jaune vio cuerpos colgando de los árboles. El carmesí goteaba lentamente de sus manos o pies. A muchos les faltaban extremidades o incluso la piel. Todo esto era una advertencia para quienes se acercaban. Si siguen adelante, esto también les pasará a ustedes. La señal solo se veía reforzada por la docena de goblins que acechaban justo al otro lado. Todos preparados para aniquilar a otra banda de soldados o al aventurero solitario que se dirigiera directamente hacia ellos. Dodo también presentía la emboscada. Su cresta de plumas se erizaba como la piel de un gato. Un bramido sordo emergió de lo profundo de su pecho, resonando en el de Jaune y probablemente en el de los goblins escondidos entre la maleza. Enseñar los dientes le indicó al paladín lo que estaba dispuesto a hacer. «Vete», susurró Jaune. La enorme bestia se abalanzó, lanzándose directamente hacia los goblins a su derecha. Cuando Dodo alcanzó la velocidad máxima, Jaune se agachó sobre la silla antes de saltar al vacío. Su cuerpo voló por el claro hacia el otro grupo de goblins que se escondían entre los arbustos. Al aterrizar frente a uno, la pequeña criatura verde emitió un grito de sorpresa al caer de espaldas. Jaune no desenfundó sus armas, se acercó al goblin y alzó la pierna. De un solo pisotón, le aplastó el cráneo. Una pequeña explosión de sangre y sesos cubrió sus botas y grebas. Dos goblins más salieron disparados de entre los arbustos, abalanzándose sobre él con primitivas lanzas de piedra o cuchillos oxidados. Jaune los esquivó, dejándolos caer al suelo. Apretó su maza con la mano derecha, se acercó al goblin más cercano y alzó el garrote en el aire. Con un grito, descargó la punta puntiaguda de la maza sobre el pecho del goblin. La fuerza del golpe aplastó el esternón y licuó sus órganos internos. Una descarga eléctrica recorrió entonces la carne rota, quemando el tejido y provocando espasmos incontrolables en el cuerpo. Desde atrás, el otro goblin intentó apuñalarlo con su lanza, pero Jaune se movió demasiado rápido, esquivándolo. Girándose, lanzó un golpe horizontal con la maza, apuntando a la cabeza de la criatura. Ambos impactaron, arrancando el pequeño cráneo del goblin y enviándolo hacia los arbustos. Los goblins restantes que se escondían cerca, gritaron y corrieron de vuelta a su cueva. Justo cuando salían de la línea de árboles, Dodo los esperaba. El gran lagarto silbaba como un cocodrilo mientras corría hacia los tres restantes. Le dio un coletazo, aplastándolo por la cintura y haciéndolo caer sobre un gran roble. Dejó una mancha de sangre al deslizarse por el tronco antes de llegar a su lugar de descanso final. El siguiente quedó atrapado bajo la pata delantera izquierda de Dodo, aplanado debido a la enorme masa de la bestia. Finalmente, el goblin restante recibió una mordida desde arriba, destrozándole el torso por encima de la pelvis. Sus patas flácidas se desplomaron al suelo mientras la sangre manaba a raudales de la aorta torácica seccionada. Mientras Dodo levantaba la cabeza para comerse los restos de goblin que tenía en la boca, Jaune empezó a revisar sus heridas. No había nada grave. Ni una gota de sangre manaba de Dodo. Todo pertenecía a los goblins. Ahora, el resto. Jaune desenvainó a ir a Rubrun, empuñando la espada con la mano derecha y la maza con la izquierda. Ambas armas crepitaron con energía mágica mientras su dedo apretaba con fuerza las empuñaduras.
La magia parecía estar en sintonía con las propias emociones volátiles de Jaune. La cueva no se ocultaba tras este claro. Una amplia boca con escombros esparcidos al frente revelaba la audacia de estos goblins. Numerosos esqueletos, blanqueados por el paso del tiempo, colgaban de la pared del acantilado. En cada flanco de la abertura había docenas de tótems, algunos con sangre fresca. Nada de esto disuadió a Jaune al entrar en la caverna. Dodo lo seguía de cerca, ahora en su hábitat natural. El enorme lagarto se movía con libertad por el pasillo, prefiriendo arrastrarse por el techo en lugar del suelo. Solo el chasquido de sus garras contra la piedra delataba su presencia. Jaune inhaló profundamente, oliendo a los goblins y a los cautivos que habían arrastrado hasta allí. El aroma de su presa era fresco y cercano. Su oído mejorado lo condujo directamente a donde se escondía cada goblin en el túnel. Sin embargo, no persiguió a las criaturas. Jaune caminó por el túnel sin cuidado. Vamos. Sé que estás aquí. En cada escondite de los goblins, estos salieron de su escondite con la esperanza de emboscar a Jaune y matarlo. Sin embargo, no esperaban que Jaune revirtiera el ataque. Sus gritos resonaron por el túnel con cada uno de los que atacó salvajemente. El primero saltó desde un pequeño recoveco de la caverna con una daga envenenada. Jaune simplemente alzó su espada, empalando a la criatura, que no pudo detener su impulso. Mientras el paladín se zafaba al goblin de su espada, otro lo apuñaló por la espalda con una lanza. Encontrando los huecos en su armadura, el goblin solo golpeó la gruesa cota de malla y el guante de cuero que llevaba debajo. Dodo se abalanzó desde arriba, aterrizando sobre el goblin y aplastándolo bajo su enorme cuerpo. Cuando Jaune se giró para encarar a los demás goblins en el túnel, estos lo miraron fijamente con el miedo pintado en sus rostros. Un resplandor azul emanaba de las rendijas de su yelmo, proyectando un rostro espantoso a los espectadores. Esto hizo que los 4 o 5 goblins se encogieran y retrocedieran aterrorizados. Descartaron sus armas mientras el sonido de sus pasos resonaba en el túnel. Con una explosiva arremetida, Jaune saltó con el pie derecho y se lanzó hacia los goblins. Los alcanzó en segundos. Usando su maza, golpeó a uno en la nuca, salpicando la caverna con sangre y sesos. Al siguiente, con su espada, le atravesó la espalda, le cortó la médula espinal y le prendió fuego. 2 intentaron darse la vuelta y luchar, pero Jaune simplemente extendió la maza y canalizó la magia dentro del artefacto. La electricidad emanaba de su cuerpo mientras la energía comenzaba a acumularse. Con una orden silenciosa, Jaune arremetió con la maza, enviando una ráfaga de rayos que se arqueó hacia los goblins. Sus diminutos cuerpos no pudieron soportar la magia, con espasmos incontrolables mientras sus músculos se agarrotaban. En segundos, su piel se agrietó al sufrir quemaduras de 3er grado, abriéndose cuando el agua en su interior comenzó a hervir. El último goblin llegó al otro extremo del túnel, corriendo hacia una gran caverna abierta. Las antorchas y la luz del sol que se filtraban por las grietas iluminaban el espacio. El sonido de docenas de goblins inundó la sala. Todos se movieron para tomar sus armas y comenzaron a reunirse en el centro, formando una línea primitiva para defenderse de Jaune. Estrella de la mañana. Tras envainar a Ira Rubrun, Jaune invocó el látigo de cadena en su mano derecha. Los eslabones de acero ardieron como hierro fundido al formarse. El sonido del acero raspando la superficie de la piedra caliza llenó el aire mientras el metal, enfriándose, se arrastraba por el suelo. Su afilada cabeza de acero destrozó uno de los cadáveres carbonizados de Goblin mientras Jaune pasaba por encima del cuerpo. Los goblins no se acercaron cuando Jaune apareció a la vista. Sus brillantes ojos azules hicieron que los más asustados se dieran la vuelta y huyeran hacia las profundidades de los túneles. Los hobgoblins más grandes, con armadura y portando garrotes con púas, se adelantaron, con la esperanza de asustar a Jaune. Agachándose ligeramente, Jaune impulsó su pie derecho, aplastando la piedra caliza donde se encontraba. Este único salto lo elevó casi 6 metros, muy por encima del alcance de los goblins. Mientras volaba a lo lejos, Jaune echó el brazo derecho hacia atrás, enviando una descarga eléctrica a través del lucero del alba que seguía sus movimientos. La cadena del artefacto pareció alargarse de forma antinatural, sincronizándose con los ataques de Jaune.
Al golpear a los goblins con el látigo, este describió un arco en el aire, dirigiéndose al centro de la formación. Con una orden silenciosa, Jaune activó el encantamiento justo antes de que pudiera alcanzarlos, provocando una enorme explosión a la altura de los ojos. El destello brillante del encendido cegó a Jaune durante una fracción de segundo antes de que pudiera recuperar la visión. La onda expansiva de la explosión hizo que grandes rocas se desplomaran desde el techo de la caverna. Varias aplastaron a los goblins que se encontraban abajo, pero quienes quedaron se pusieron de pie de inmediato, solo para encontrarse con la masacre a su alrededor. En el brillante destello, casi la mitad de los goblins habían sido destrozados por la explosión. De quienes se encontraban en las inmediaciones, solo quedaba una masa sanguinolenta. Jaune no aminoró el paso, aterrizando con una voltereta mientras corría por el flanco de la multitud. Todos los goblins se giraron para perseguirlo, y sus miembros más grandes acortaron la distancia. Sin embargo, Jaune se detuvo de inmediato y corrió hacia ellos sin previo aviso. Agarrando la cadena del lucero del alba con la otra mano, Jaune comenzó a girar la cabeza afilada. Su mano izquierda servía de pivote y controlaba la dirección del arma. Con pequeños tirones, comenzó a girar la cadena a una velocidad casi imperceptible, impidiendo que los goblins calcularan el impacto. Cuando Jaune se acercó al grupo de goblins, cayó al suelo, deslizándose por la lisa piedra caliza y entre las piernas de un goblin. Bajo la criatura, Jaune envolvió la cabeza giratoria alrededor de la cintura del goblin. La larga cadena dio casi 3 vueltas antes de agotarse. Cuando el garrote finalmente tocó la carne del goblin, comenzó a brillar con fuerza al activarse el encantamiento. Sin mirar atrás, Jaune sintió la onda expansiva impactarlo. Los demás hobgoblins se tambalearon por la explosión, pero se recuperaron rápidamente gracias a su constitución. Sin embargo, no perfeccionaron su estrategia. Simplemente corrieron hacia Jaune con la esperanza de asestar un golpe de suerte. El primer trasgo alzó su garrote en el aire antes de abatir a Jaune. El paladín simplemente esquivó el ataque anunciado, moviéndose para crear distancia mientras los demás se acercaban. Jaune entonces agarró el lucero del alba y usó su mano libre para girar el mayal y atacar. Inmediatamente giró, realizó una pirueta y usó su mano para lanzar el mayal contra el trasgo. La larga cadena trazó un arco por el espacio, impactando contra la boca abierta del goblin. Con un destello brillante, otra explosión sacudió la cámara, haciendo que varias rocas cayeran. El cadáver decapitado del hobgoblin quedó sepultado bajo los escombros, mientras los goblins restantes corrían a refugiarse. Jaune, que se agachó para esquivar un amplio golpe de uno de los 2 hobgoblins restantes, se echó hacia atrás, enrollando la cadena alrededor de su pierna para girar el resto del acero antes de lanzarle una patada al otro hobgoblin. Justo cuando el segundo hobgoblin estaba a punto de atacar, el mayal detuvo el golpe, enviando el garrote a la recámara. Jaune se impulsó de inmediato, dando volteretas por los aires y chocando contra el hobgoblin, que seguía armado. Echó la pierna izquierda hacia atrás y le asestó una patada de hacha en la cabeza, aturdiéndolo mientras Jaune se subía encima. Mientras la criatura se retorcía, confundida, Jaune comenzó a volverle la cara con la cadena. El duende intentó agarrar a Jaune, pero este le apartó el puño antes de propinarle un puñetazo en la cabeza. Esto provocó que la bestia siguiera revolviéndose, matando a otros duendes en la cámara, cuyos diminutos cuerpos eran lanzados como muñecos de trapo. Tirando de la cabeza hacia atrás, Jaune pudo controlar la dirección del ataque, obligándolo a cargar contra el otro duende. Mientras los 2 cuerpos enormes chocaban, el duende inmóvil intentó usar su fuerza para evitar ser derribado. A pesar de su poder, se vio obligado a deslizarse hacia atrás por el suelo, incapaz de encontrar apoyo. Jaune no permitió que el enfrentamiento se prolongara más, agarró su cuchillo y se lo clavó directamente en el ojo al segundo duende. El duende gritó de dolor mientras intentaba arrancarse el cuchillo del cráneo. Jaune le apartó las manos de un manotazo antes de usar el puño para clavarlo aún más, golpeándolo como si fuera un clavo. Un solo puñetazo envió la punta del cuchillo, atravesándole la nuca con un crujido espantoso y salpicando sangre. Cuando el segundo hobgoblin cayó al suelo, Jaune agarró el cráneo del primero y tiró hacia atrás con todas sus fuerzas.
El goblin emitió un rugido salvaje mientras los músculos de su cuello comenzaban a estirarse al máximo. Pronto, la carne empezó a desgarrarse al dislocarse las vértebras. Entonces, la médula espinal se destrozó al romperse el músculo y los tendones a la vez. El cuerpo del duende cayó al suelo mientras Jaune sostenía su cabeza entre las manos. Descartó el cráneo y se giró para encarar lo que quedaba de los duendes. Los dos que aún seguían vivos estaban parcialmente enterrados bajo las rocas. Sin embargo, algo enorme se acercaba desde las cavernas inferiores. Sus imponentes pisadas resonaban por los túneles. De un túnel al otro lado de la caverna surgió un trasgo mucho más grande. Apareció con una espesa barba negra y una cabellera larga y áspera. Le cubrían el cuerpo gruesas placas de armadura forjadas con trozos de chatarra de acero. Finalmente, en su mano derecha sostenía una gran cuchilla de acero toscamente forjada. Su líder, cazador de dragones, Jaune descartó el lucero del alba por el tosco espadón, arrastrándolo por el suelo mientras el líder Hobgoblin cargaba contra él. Su imponente salto lo separó en segundos. Con un bramido monstruoso, echó el brazo derecho hacia atrás y asestó un golpe con la cuchilla. La punta de la gran hoja excavó un profundo surco en el suelo de piedra caliza mientras se abalanzaba sobre el paladín. Jaune levantó el matadragones justo cuando la hoja estaba a punto de cortarlo, usándolo como escudo. La enorme hoja recibió el golpe, pero Jaune salió volando hacia atrás. Rodó con el ataque, deslizándose hasta detenerse mientras el trasgo seguía presionando. Jaune optó por usar la cola y jugar a la defensiva en lugar de enfrentarse al trasgo de frente. Necesitamos romper su espada. El Hobgoblin alzó la espada por encima de su cabeza, con la esperanza de cortar a Jaune por la mitad, mientras se cernía sobre el paladín. Al abatir a Jaune, el chico se giró para golpear la cuchilla en un arco ascendente. Cada hoja chocó contra la otra con un violento chirrido entre el acero, mientras la espada mágica comenzaba a cortar a la mundana. Cuando el matadragones rompió la cuchilla de acero, los fragmentos de la otra espada se esparcieron por el suelo. El impacto hizo que el goblin se detuviera, incapaz de comprender lo sucedido. Jaune no esperó y, en cambio, dejó caer su propia espada para atacar con las manos. Apartó de un manotazo los restos de la cuchilla y golpeó al goblin en el estómago. La enorme bestia se tambaleó, pero se recuperó de inmediato antes de atrapar una de las manos de Jaune con la suya. El otro puño de Jaune fue entonces agarrado de la misma manera mientras intentaba liberar su mano. Agarrado por las enormes manos del goblin, Jaune casi fue lanzado por los aires por la criatura mucho más grande. En lugar de dejarse sujetar, se impulsó desde el suelo y usó toda la fuerza de sus piernas para desequilibrar al Hobgoblin. Ambos casi se desploman antes de que el goblin pudiera sostenerse sobre su pierna derecha. Aprovechó esta oportunidad para jalar los brazos del goblin y arrastrarlo hacia el paladín. Jaune bajó al goblin a su altura y le estrelló la cabeza acorazada en la nariz. El delgado cartílago se quebró y un torrente de sangre brotó del orificio. El goblin soltó a Jaune y retrocedió mientras intentaba recuperar la compostura, pero Jaune continuó presionando. Jaune, golpeando con el hombro al Hobgoblin, logró derribarlo y dejarlo boca arriba. El goblin intentó lanzar un puñetazo, pero Jaune lo bloqueó con los brazos alzados mientras el paladín lo montaba a horcajadas. El chico entonces le estrelló el puño en la cara, sin parar de golpearlo con fuerza, como un martillo. Cada vez que el goblin daba señales de vida, Jaune le lanzaba un puñetazo. Cada golpe le rompía huesos y le hacía sangrar. Lo suficiente como para que Jaune quedara completamente cubierto de sangre. Con un último grito, Jaune alzó ambos puños y los estrelló contra el pecho. Un crujido espantoso llenó el aire al romperse las costillas, clavándose en los frágiles tejidos inferiores. Jaune se apartó del duende y tomó su maza. Agarrándola con ambas manos, la levantó por encima de su cabeza y la estrelló contra la del duende. Lanzó un golpe justo cuando ambos se encontraron, y un destello brillante casi cegó a Jaune mientras la oleada de energía mágica recorrió el cuerpo del duende. Solo quedó el cadáver humeante mientras Jaune recuperaba la vista. Arrancando la masa del cráneo del duende, Jaune rodó para alejarse de la enorme bestia. Cayendo al suelo, Jaune permaneció allí un instante mientras recuperaba el aliento.
La adrenalina empezó a disminuir, y ahora sentía los dolores en las extremidades. El sabor a sangre le llenó la boca, dejándole solo el sabor a hierro en los labios. A su alrededor, los sonidos de los goblins restantes se silenciaron mientras Dodo cazaba a los supervivientes. Los 4 o 5 que quedaban no representaban ningún problema para él. El enorme lagarto los destrozó como un gato a un ratón. Cuando el silencio se apoderó de la cámara, el sonido de masticar y desgarrar tomó su lugar. Incorporándose, Jaune encontró al lagarto destrozando a un goblin y devorando los restos. El paladín no reflexionó más sobre ello. Se levantó y se dirigió al pasadizo inexplorado de donde provenía el goblin líder. Allí, la puerta estaba cerrada, y se oía a varios goblins escondidos tras ella, apoyándola con la esperanza de mantener a Jaune fuera. Estrella de la mañana. Jaune invocó el artefacto Caballero de la Rosa y, con desgana, atacó con el látigo de cadena la destartalada puerta de madera. Cuando la cabeza chocó contra el roble podrido, Jaune detonó la carga mágica. La explosión destrozó la puerta y envió la metralla hacia los goblins que se encontraban tras ella. Sus gritos llenaron el aire, pues los que seguían con vida presentaban heridas casi mortales. Tras cruzar la salida, Jaune desenvainó a ir a Rufrum. Los supervivientes recibieron solo una puñalada en el torso, rematándolos. Luego, limpió la sangre de la espada plateada, manteniéndola a su lado mientras continuaba por el túnel. Jaune mató a varios goblins más mientras acechaba el túnel. Cualquiera que se le acercara era atrapado y estrellado contra las paredes o el suelo, para luego ser rematado con una puñalada o un pisotón. Quienes se escondían, con la esperanza de pasar desapercibidos, eran aniquilados con un rápido golpe de ira Rufrum. El rastro de cuerpos y goblins condujo a Jaune a una última cámara en el punto más alejado de los túneles. Allí, parecía ser la puerta de seguridad de una antigua mina. El pesado revestimiento de acero se había oxidado con el tiempo, pero el desgaste era reciente, pues muchos goblins lo habían usado durante su estancia allí. Jaune agarró el pomo de la puerta y se preparó para lo que pudiera encontrar dentro. Al abrirla, sintió una oleada de aire fétido que lo envolvía. Una nube de aire húmedo y nauseabundo emanaba del otro lado de la habitación. Tan densa que Jaune apenas podía respirar. En las inmediaciones de la puerta se encontraba lo que parecía ser la vivienda del duende dominante. Un colchón de paja tosco, restos de carne y objetos robados cubrían el espacio. Sin embargo, la atención de Jaune se fijó en lo que había al fondo de la habitación. Allí, los cuerpos de los cautivos yacían esparcidos contra la pared del fondo. Todos parecían muertos a simple vista. Sus cadáveres se estaban descomponiendo, pero solo en las primeras etapas. Lo suficiente como para identificarlos si habían sido devueltos a la aldea. Jaune tuvo que contener las ganas de vomitar. Cada fibra de su cuerpo le decía que se alejara. Su lado humano no quería ver sus rostros. Le daba un miedo profundo. Mover. Jaune apretó los dientes y se obligó a dar el primer paso. Cada paso hacía que su cuerpo pareciera más pesado. El paladín luchó con uñas y dientes para llegar a la pared del fondo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente durante todo el camino. El primer cadáver que encontró colgaba del techo. Era una joven, pero no la hija de un noble. Su cabello rubio estaba cubierto de tierra y sangre, ocultando sus ojos grises. El segundo cadáver pertenecía a una fauno de mediana edad. El siguiente yacía junto a ella. Era una humana de cabello rojo rizado, de unos 20 años. Ninguna de las dos era hija del señor. Más allá de ellos había una pila de cadáveres. Mujeres, jóvenes y ancianas, estaban amontonadas en la pila. Sobras para comer más tarde. Todos con el estómago reventado, dejando cavidades vacías por donde algo se había desgarrado y abierto paso. ¿Dónde están los duendes? Había demasiada sangre como para saber a dónde se habían ido. Se habían acumulado litros y litros en el suelo, formando una masa pegajosa que habría provocado el pánico en cualquiera. El repugnante chapoteo que acompañaba a cada paso de Jaune casi le provocó otro vómito. Solo una tos escapó de sus labios, rompiendo el terrible silencio en el que se encontraba. «Ayúdame», gritó una mujer. Jaune giró la cabeza de golpe en dirección a la voz. Sus ojos se posaron en una mujer que se arrastraba de lado. Su cabello negro, grasiento y cubierto de barro, se le pegaba al cuero cabelludo.
Sin embargo, Jaune la reconoció entre la mugre. Era apenas un poco mayor que el paladín, pero casi idéntica a Lady Emain. Jaune acudió de inmediato en su ayuda, arrodillándose y ayudándola a incorporarse contra un escombro. Una vez apoyada, Jaune pudo examinarla. Sangraba por cortes en casi todas las extremidades, el vestido rasgado y un vientre pronunciado, como si estuviera embarazada. El paladín sintió un vuelco al comprender su estado. «Lo siento», dijo Jaune, con la voz resonando en el casco. «¿Cómo te llamas?» Amesia, gimió con dolor, buscando una posición cómoda. Lo miró con una expresión suplicante. «Mis padres son los señores de Wolf's Creek. Por favor, mátame y llévame de vuelta con ellos». Hizo una mueca y se aferró al vestido que le cubría el vientre. «Lo siento», arrastrándose dentro de mí. «Lo sé», respondió Jaune, firme bajo su casco. «Es lo más amable que puedo hacer por ti. Sin embargo, me aseguraré de que te entierren». Sacó su cuchillo de la funda de su cinturón y se lo entregó. «¿Quieres esto?» Amesia asintió y echó la cabeza hacia atrás. Jaune no dudó en clavarle el cuchillo por la garganta hasta la base del cráneo. La hoja le cortó la médula espinal de inmediato, probablemente matándola al instante. El cuerpo de Amesia se sacudió y escupió, pero solo por los impulsos nerviosos que le quedaban. Jaune se sentó junto al cuerpo de Amesia. Su respiración temblorosa resonó en su casco. Dobló las rodillas contra el pecho y apoyó la cabeza en ellas. Un suspiro casi se convirtió en un sollozo al escapar de sus labios. Permaneció allí un rato, sin saber cuánto había pasado. Su pecho latía dolorosamente todo el tiempo. No estaba preparado para quitar una vida de esa manera. El paladín apenas podía justificarlo. Lo único que lo libró de este hechizo fue el sonido de algo arrastrándose en la pared frente a Jaune. Su mirada se giró para encontrar una pequeña grieta en la pared tapada por tablas. Docenas de ojitos diminutos lo observaban desde detrás de la barrera, jodidamente repugnante. Jaune se levantó y sacó una botella de su mochila. Un paño ya le había envuelto la boca y lo había empapado en aceite de linaza. Solo se necesitaban las llamas de Ira Rubrum para encender la bomba incendiaria. Ninguno de los duendes bebés sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Al lanzar la bomba incendiaria hacia ellos, explotó y lo arrasó todo con llamas. Nada en aquella guarida improvisada quedó intacto. Los agudos gritos de las crías de duende resonaron por toda la cámara, llenando el aire con un sonido horriblemente chirriante. Sin embargo, a Jaune no le importó. Contempló el fuego, asegurándose de que nada se escapara. Cuando las voces se callaron, Jaune se volvió hacia los cadáveres que estaban detrás de él. Ellos y los demás que colgaban afuera debían ser devueltos a Arroyo del Lobo. Había empezado a llover cuando Jaune sacó el último cuerpo envuelto de la cueva. Hileras de casi 2 docenas de cadáveres intactos y otros 20 desmembrados yacían frente a él. Todos estaban atados con retazos de lona y listos para el entierro. Cuando Jaune depositó el último cadáver, un rayo cayó sobre él. El destello brillante proyectó la sombra de otra persona frente a él, aunque se suponía que no había nada allí. La repentina aparición de la figura hizo que Jaune se tambaleara hacia atrás y se aferrara a Ira Rubrum. Al darse la vuelta, Jaune no encontró a nadie más en el claro. Sus tatuajes se encendieron, lo que le indicó lo contrario. Había una presencia. No solo uno, sino casi una docena de espíritus lo rodeaban. Jaune esperó a que algo sucediera, pero los fantasmas permanecieron donde estaban. No fue hasta que uno de los cuerpos se movió que su atención se desvió hacia otro lado. Sus ojos se clavaron en un cadáver cerca del centro de la vitrina que se movía bajo su envoltorio. Una luz verde brillante emanaba de debajo del lienzo. La boca y los ojos del cuerpo brillaron intensamente mientras parecía intentar liberarse del sudario. La cuerda firmemente atada y la tela resistente impidieron que el cadáver se levantara. Tras unos instantes, la energía se disipó y el cuerpo se desplomó de espaldas. Se convertirán en espectros si no se hace nada, volvió a hablar el espíritu que le había advertido. Su voz provenía de detrás de Jaune, pero no se encontró ninguna aparición al buscarla. Los vengué y traeré sus cuerpos para que los entierren, argumentó Jaune, hablando al aire, pues no podía rastrear al fantasma. Eso es suficiente para romper su conexión con Remnant.
Era práctica común en todas las culturas de Remnant hacer lo mismo. Cortar el cuerpo en pedazos era la única alternativa. Si alguien moría joven o por violencia, era esencial, ya que los ancianos rara vez regresaban para atormentar a los vivos. Sin embargo, el espíritu parecía estar en desacuerdo con esto. No todos los espíritus son tan fáciles, respondió ella, esta vez a su derecha. Algunos no pueden soltar esa ira, a pesar de haber sido enterrados. Necesitan que se les convenza de encontrar la paz antes de convertirse en espectros. Jaune apretó la mandíbula mientras reflexionaba sobre las palabras del espíritu. Ella no le había hecho daño anteriormente y le había advertido del ataque a la granja de Mai por iniciativa propia. Así que Jaune no encontraba ninguna razón para que ella también mintiera sobre esto. Bien. Jaune se arrodilló, sentándose. Cerró los ojos y se preparó para hablar con los espíritus. Jaune se concentró únicamente en lo que les diría. No podía permitir que percibieran ninguna debilidad que pudieran aprovecharse. ¿Me oyen? La voz resonante de Jaune rompió el silencio. Si me oyen, sé que están aquí. Son víctimas de algo inimaginable, pero ya pasó. Abrió los ojos y contempló el espacio que tenía ante sí. Muéstrense ante mí. Como Jaune había ordenado, casi una docena de espíritus se manifestaron ante él. Sus formas se condensaron a partir de un miasma verdoso, adoptando su aspecto al morir. Las graves heridas, la ropa rasgada y las expresiones de angustia eran idénticas a las que Jaune había visto. Incluso Amesías se encontraba entre ellos, claramente incapaz de descansar. Los fantasmas más cercanos intentaron alcanzar a Jaune y aferrarlo. Algunos silbaron furiosos al intentar atacar, pero no lograron reunir la energía necesaria para manifestarse físicamente. El resto gemía como si sintiera dolor, reviviendo sus últimos momentos. ¿Encontrarán la paz?, exigió Jaune. Traeré sus cuerpos a sus hogares y serán enterrados. Liberarán su ira. Jaune metió la mano en su bolso y sacó una botella semiesférica vacía. Denme su ira. Me la llevaré conmigo. Seré su ira. El valle estaba lleno de monstruos. Jaune los cazaría. Jaune los masacraría. Todo lo que a su paso apestara a corrupción sería aniquilado, porque eso era lo que él ordenaba. Era lo que él prometía. A los espíritus no les importaba de dónde fluía la sangre. Jaune se aseguraría de que quienes la merecieran alimentaran su sed de sangre. Jaune extendió el brazo con el frasco en la mano. Los espíritus obedecieron su orden en silencio y se alejaron arrastrando los pies. Uno a uno, extendieron las manos sobre la boca del frasco. El recipiente comenzó a llenarse lentamente de una bilis negra, con una consistencia similar al alquitrán. Cuando los espíritus terminaron, todos desaparecieron, dejando solo al compañero de Jaune. Sin embargo, este espíritu no quiso volver a aparecer ni contactarlo. Solo lo siguió en silencio. Jaune decidió ignorar la sensación y comenzó a talar árboles pequeños para fabricar un trineo. Tenía que cumplir su parte del trato con estos espíritus. Era lo que se merecían. Los gritos de los aldeanos llenaban el aire mientras Jaune arrastraba el trineo. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia él, preguntándole qué había visto. Exigieron saber dónde estaban sus familiares. Todos deseaban desesperadamente que algún conocido que se hubieran llevado estuviera vivo. Jaune no habló con nadie mientras continuaba hacia el castillo. Allí, los guardias abrieron las puertas y retuvieron a los aldeanos restantes, mientras Jaune arrastraba el trineo hacia el patio. Algunos guardias salieron corriendo para ver si había encontrado a sus familiares. Los gritos y llantos de los aldeanos se volvieron casi ensordecedores. Al detenerse, Jaune soltó la cuerda y se giró hacia uno de los cuerpos que se alzaban sobre los demás. Este cadáver pertenecía a Mesía. Su cuerpo ya no estaba infestado de larvas de goblin. Jaune agarró su cadáver y lo llevó como un novio ante Loranush y Lady Emain. Lady Emain gritó cuando Jaune se acercó. Cayó de rodillas y gimió con todas sus fuerzas. Sus gritos la dejaron sin aliento, dejando solo un susurro ronco. No fue hasta que su cuerpo respiró que pudo reanudar su lamento. Loranush casi se desploma de la silla al contemplar el cuerpo. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se sentaba junto a su esposa. Respiraciones cortas y fuertes escapaban de su boca, incapaz de decidir si gritar o sollozar. ¿Qué pasó?
Preguntó Anush entrecortadamente, incapaz de apartar la mirada del cuerpo de su hija. Jaune reflexionó sobre lo que diría. Encontrarían la herida de cuchillo en su garganta. Sin embargo, Jaune no creía que estuvieran listos para la verdad completa. Descubrir cuánto sufría su hija era algo que no podían soportar. Probablemente no creerían la verdad ni su gravedad. Tuve que matar a tu hija, dijo Jaune en voz alta. No podía hacer nada más, así que le di clemencia. Las palabras que salieron de los labios de Jaune llenaron el patio, ahora silencioso. Los soldados a su alrededor quedaron atónitos ante la confesión. Sus expresiones revelaban que reflexionaban sobre lo sucedido en aquella guarida. Algunos se preguntaban si sus propios hijos habrían corrido la misma suerte a manos de Jaune. ¿Por qué?, susurró Anush con voz ronca. La encontraste con vida. Respiró hondo. Podrías haberla traído de vuelta. Su voz se volvió más clara, ahora cargada de ira. Podríamos haber hecho algo. Jaune miró a los que estaban en el patio. Muchos estaban al borde del abismo, como Anush. No pensaban con claridad. Sus mentes buscaban a quien culpar. Alguien que estaba entre ellos. No pude hacer nada, repitió Jaune con frialdad. Yo, quiso seguir hablando, pero lo interrumpieron. Maldita sea, tenemos curanderos. Gritó Anush, poniéndose de pie. Su mano sana le puso un dedo en la cara a Jaune. Si teníamos que dejarla ir, era nuestra decisión. Nos la arrebataron. Miró a los demás soldados en el patio del castillo. ¿A quién más elegiste? ¿A cuál de sus hijos mataste? Esto irritó a los guardias. Jaune se estaba convirtiendo en su válvula de escape. El resto de la aldea seguía a Anush en su furia. Jaune no podría explicarse ahora. Probablemente nadie le habría creído, por mucho que Anush controlara su ira. Llévenselo. Gritó Anush a todo pulmón. Las manos de Jaune arrancaron a Crosiamors de su vaina, cercenando la mano de Anush a una velocidad inimaginable. El encantamiento de hielo quemó el muñón ensangrentado, ennegreciéndolo al morir el tejido. Un grito brotó de los labios de Anush al percibir el inmenso dolor que le subía por el brazo. Las mujeres y los niños desarmados gritaron de miedo al ver que los ojos de Jaune brillaban con un azul intenso y ardiente. Tras su casco, solo veían brasas. Para ellos, Jaune era el terror. Jaune se giró rápidamente y encontró a docenas de hombres alzando sus armas. Todos temblaban de miedo, pero encontraron el coraje para mantenerse firmes. Solo los ballesteros en las murallas se sintieron lo suficientemente seguros como para atacar. Un solo arborista disparó una saeta desde su percha. Jaune observó el rayo volar por los aires. Mucho antes de que pudiera alcanzarlo, lo cortó en pleno vuelo. Los fragmentos cayeron al suelo con estrépito. El silencio inundó el aire mientras 100 respiraciones se atascaban en sus gargantas. El paladín irrumpió, quebrando el adoquín a sus pies. Todos los guardias gritaron de miedo cuando un muro de acero cargó contra ellos. El primer guardia ni siquiera pudo levantar su arma en la fracción de segundo que Jaune tardó en alcanzarlo. El paladín amartilló su espada tras él, preparado para asestar un golpe mortal de Crosiamors. Balanceándose de izquierda a derecha, Jaune golpeó al guardia justo debajo de las costillas. La coraza de acero que llevaba se convirtió en papel de seda cuando Crosiamors la atravesó. La profundidad de su torso quedó seccionada cuando la espada atravesó el otro lado de su cuerpo. Cuando los restos del guardia cayeron al suelo, Jaune se giró hacia el siguiente soldado. El joven arrojó inmediatamente su arma y corrió en dirección contraria. Un movimiento a la izquierda de Jaune atrajo su atención hacia otro lado. Dos espadachines corrieron hacia Jaune, intentando atacarlo a la vez. El primero lanzó un golpe diagonal sobre su hombro izquierdo. Jaune agarró la hoja de su arma y comenzó a usarla para bloquear el ataque. Un golpe fue bloqueado, y otro le siguió, desviado de la misma manera. El segundo hombre atacó con su espada, pero también fue desviada, haciendo que el soldado tropezara. Jaune agarró al soldado y lo empujó hacia el otro. Cuando el primer guardia atrapó al segundo, Jaune levantó la espada y los atravesó. Una espesa escarcha se formó en el lugar de la herida, ya que la magia permaneció allí. Arrancando las espadas de los guardias, Jaune se giró hacia las murallas.
Los pocos arqueros apostados allí lo observaban fijamente. Tomó su ballesta y apuntó al que le disparó. El hombre intentó ponerse a cubierto, pero Jaune disparó una saeta que se clavó en el ojo del guardia. Los ballesteros restantes se agacharon tras una cubierta y se perdieron de vista. Su negativa a aparecer desvió la atención de Jaune hacia los guardias que tenía delante. El grupo de hombres, dispersos, retrocedió atemorizados. Ninguno quería ser el primero en atacar. Fue entonces cuando un hombre arrojó sus armas al suelo. Un segundo lo siguió. Luego, un tercero. Finalmente, el resto de los soldados en el patio dejaron caer o envainaron sus armas. Sabían que Jaune los habría destrozado. Toda la multitud miró a Jaune con enojo. Todos actuaron como si él fuera el monstruo en esta situación. Las palabras de Anush resultaron efectivas. Jaune ya no sería bienvenido allí. El paladín se dio la vuelta, se acercó a Anush, que estaba arrodillado, y lo agarró por el cuello. Su muñón sangraba a borbotones mientras Jaune lo arrastraba hacia la puerta que conducía a la fortaleza. Cualquier amenaza o grito de dolor que profiriera cayó en oídos sordos. Justo antes de entrar al castillo, Jaune arrojó a Anush hacia un brasero junto a la puerta. Agarrándole el antebrazo, Jaune clavó el muñón ensangrentado en el costado del brasero. Al rozar el metal caliente, el tejido crepitó, impregnando el aire con un olor a cerdo. Aún así, Jaune obligó a la extremidad a presionar contra el hierro candente, sin dejar de cauterizar la herida hasta que cerró. «Levántate», ladró Jaune mientras terminaba de curar la herida. Jaune levantó a Anush del otro brazo y lo empujó hacia la puerta. Se oyó el grito de uno de los aldeanos al ver a una joven parada justo al otro lado. Salió corriendo por la puerta abierta y entró en el patio. Sus pasos se silenciaron al no aminorar el paso hasta que se alejó de allí. «Muéstrame dónde está tu tesoro», exigió Jaune. «Que te jodan». Jaune agarró la cabeza de Anush y la estrelló contra una pared cercana. Los dedos del paladín se entrelazaron con los oscuros mechones mientras lo sujetaba. Anush intentó agarrar el brazo de Jaune para aliviar la presión en su cráneo, pero el brazo de Jaune bien podría haber sido de piedra. «¿Me mostrarás dónde está el tesoro, o te mostraré lo que les hice a esos goblins?», amenazó Jaune, apoyándose en el cráneo de Anush. El cráneo del hombre pareció crujir bajo la presión que Jaune le aplicaba. Anush dejó escapar un leve gemido antes de extender la mano y tocar el brazo de Jaune. El paladín finalmente lo soltó y lo dejó caer al suelo. «Ahora levántate». Jaune levantó a Anush por el bíceps y lo cargó por los pasillos de la fortaleza. Cualquier sirviente o soldado que rondaba por los pasillos se esfumó al ver a Jaune. Para cuando llegaron a su destino final, no había ni un alma. Anush abrió la puerta frente a ellos, revelando una oficina. El espacio, exquisitamente decorado, mostraba la riqueza y los recursos del señor. Esto era algo que le gustaba obsequiar a quienes honraban su feudo con su presencia. «El tesoro se guarda en una caja fuerte en la pared», explicó Anush, mientras cojeaba hacia adelante para abrir el contenedor. Mientras las últimas piezas de la caja fuerte encajaban, Anush retrocedió y se sentó en una silla. Se quedó enfurruñado mientras Jaune se acercaba para saquear el contenido. Sin embargo, mientras permanecía allí, Jaune notó que tenía muchas cosas en la cabeza. Muchas preguntas que necesitaban respuesta. En la caja fuerte había docenas de lingotes de oro y otros metales. El oro fue arrojado a la bolsa de almacenamiento sin pensarlo. Le siguieron las piezas de joyería. Por último, lingotes de lo que parecía ser plata se apilaban en la base de la bóveda. Sin embargo, casi parecían brillar con un poder del que la plata carecía. Jaune tomó uno y lo sostuvo, examinándolo mentalmente. Mitra. Un metal de excepcional durabilidad y resistencia. Los pocos artesanos capaces de trabajarlo codician cualquier pieza que encuentren, pues las herramientas forjadas con él se consideran obras maestras. Jaune ya había oído hablar del mitril. Su padre hablaba de la dificultad y el tiempo que llevaba forjarlo. Una sola espada de mitril podía tardar años en ser forjada por un maestro herrero. Por eso se prefería este material como objeto monetario. Su rareza hacía lógico que los nobles lo usaran como un recurso superior al oro o el platino. Había casi 150 libras del material. Una fortuna amasada durante décadas o generaciones.
Con esta cantidad, Jaune podría construirse un castillo si quisiera. El oro por sí solo era más que suficiente para pagar la información que Jaune deseaba. Tomaría el mitril como suyo para hacer con él lo que quisiera. Jaune metió el mitril en la bolsa de contención y giró sobre sus talones. Intercambió una última mirada con Anush antes de dejarlo solo. El paladín había terminado. El dolor es un poco pesado. Anush acaba de perder a su hijo y culpó a Jaune. Jaune no pudo explicarse a tiempo para arreglar las cosas. Anush dijo que le daría el castillo a Jaune si encontraba a su hija. Resulta que el tesoro del señor de Wolf Creek valía aproximadamente esa cantidad.